Introducción a la física, conceptos de dinámica. Hasta ahora lo que hemos visto correspondía al movimiento de los cuerpos sin las causas que lo producen. Y esos son los conceptos de cinemática, donde estudiamos trayectoria, velocidad, rapidez, desplazamiento. Una segunda parte corresponde a dinámica, que es el movimiento de los cuerpos y las causas que lo producen. La dinámica propiamente, como decía anteriormente, se define como el área de la física que estudia el movimiento de los cuerpos o efectos sobre ellos y las causas que producen estos efectos. Y esas causas son las fuerzas. Hasta la primera década del siglo XVII, hacer ciencia consistía en ser capaz de medir algo, de utilizar un patrón. Y eso era hacer física. Hasta esa etapa, con la etapa de Galileo, nos importaba estudiar el movimiento de los cuerpos, sin las causas que lo producen, y es lo que correspondía a lo que mencionamos que es cinemática. El año 1642, que es el mismo año en el que muere Galileo, nace Newton. Y eso marca una pauta para una segunda parte del estudio del movimiento de los cuerpos. Y esta parte es la dinámica. Y este estudio parte con Isaac Newton. Las fuerzas pueden provocar ciertos efectos sobre los cuerpos o movimiento. Y los efectos son, por ejemplo, compresión, pueden provocar extensión en un objeto o también torsión. Las fuerzas las podemos dividir en dos grandes grupos. Las fuerzas pueden actuar por medio de contacto, por ejemplo, al tirar un resorte unido a una pared, al tirar un carrito o al impactar sobre un balón de fútbol. Y esas son fuerzas de contacto. Pero por otra parte, también están las fuerzas de campo, o también llamadas como fuerzas que actúan a distancia. Estas, por ejemplo, podrían ser las fuerzas respecto al campo gravitatorio, al campo eléctrico o al campo magnético. Entonces tenemos dos grandes grupos: fuerzas que actúan por contacto y fuerzas que actúan a distancia. Cada fuerza es una magnitud vectorial. Eso significa que para quedar completamente descrita necesita de una magnitud, de una dirección y de un sentido. La fuerza es una magnitud derivada y se deriva a partir de magnitudes fundamentales como son la longitud, la masa y el tiempo. En el sistema internacional, la unidad de fuerza es kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado. Y en el sistema internacional eso se puede leer simplemente como un newton. Las leyes de la dinámica se pueden sintetizar en tres leyes que se llaman leyes de Newton. Estas tres leyes se establecen como primera ley o ley de inercia, segunda ley de Newton o ley de masas y tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. Revisemos cada una de ellas. La primera ley de Newton o ley de inercia establece lo siguiente: en ausencia de fuerzas externas y cuando se ve desde un marco de referencia inercial, un objeto en reposo se mantiene en reposo y un objeto en movimiento continúa en movimiento con una velocidad constante. Esto es, con una rapidez constante en una línea recta. Esto básicamente quiere decir que cuando la suma de todas las fuerzas externas actuantes sobre un cuerpo es igual a cero, el cuerpo permanece en reposo o continúa en movimiento con velocidad constante. Esto hasta que haya otra fuerza que la saque de su estado de reposo o hasta que haga cambiar el módulo del vector de velocidad. Ejemplo: existe un tipo de mesa de juego en la cual consiste en anotar un gol en el arco contrario. Esta mesa está compuesta por un disco donde participan dos personas y el disco está suspendido sobre una cama de aire. Entonces se lanza el disco sobre esta capa como si se moviese sin roce. El disco va a permanecer en reposo o va a seguir desplazándose en una línea recta con velocidad constante hasta que haya otra fuerza que haga disminuir o aumentar el módulo de velocidad o cambiar su dirección o lo saque de su estado de reposo. Es decir, la ley de inercia dice que un cuerpo sigue en reposo o sigue a velocidad constante
a menos que haya otra fuerza que actúe sobre el cuerpo. La segunda ley de Newton, o también llamada ley de masas, establece lo siguiente. La suma de todas las fuerzas sobre un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración experimentada por el cuerpo. Esta expresión se puede escribir como la sumatoria de todas las fuerzas actuantes sobre un cuerpo es igual a la masa del cuerpo por la aceleración experimentada. Como la fuerza es un vector, podemos suponer que puede estar en cualquier parte del espacio. Eso podría decir que está, por ejemplo, en un sistema de coordenadas con sus tres direcciones, que tiene una componente en la dirección X, una componente en la dirección Y y una componente en la dirección Z. Y eso puede hacer que subdividamos las componentes del vector fuerza. Eso quiere decir que la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X me va a dar la masa por la aceleración en el eje X. La sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a la sumatoria a la masa por la aceleración en Y. Y la sumatoria de todas las fuerzas en la dirección Z tiene que ser igual a la masa por la aceleración experimentada en el eje Z. Revisemos un ejemplo. Si sobre un cuerpo de masa igual a 2 kilogramos se ejerce una fuerza de 20 newton en el sentido positivo del eje X, la aceleración experimentada se puede determinar como. Nuevamente, la segunda ley de masas dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. En este caso solamente está a lo largo de una línea recta en el eje X. Eso quiere decir que la aceleración experimentada será la fuerza, que es 20 newton, dividido por la masa, que son 2 kilogramos. Es decir, la aceleración experimentada en el eje X será 10 metros por segundo al cuadrado, y por añadidura sabemos que está en el eje X y en el sentido positivo. La tercera ley de Newton, o también llamada ley de acción y reacción, establece lo siguiente. Si dos objetos interactúan, es decir, la fuerza de 1 sobre 2 actúa sobre otro cuerpo, el otro cuerpo ejercerá una fuerza de igual magnitud y dirección, pero en sentido contrario. Es decir, la fuerza de 1 sobre 2 es igual en magnitud y dirección, pero de sentido contrario que la fuerza de 2 sobre 1. Y a esta fuerza, a una fuerza le hablamos de acción y a la otra fuerza de reacción. Veamos un ejemplo. Un cilindro se encuentra en reposo sobre la superficie de una mesa. La fuerza que ejerce el disco sobre la mesa es igual en magnitud a la fuerza que ejerce la mesa sobre el disco. Y esto lo podemos ver en este esquema. La fuerza que ejerce el disco sobre la mesa es igual en magnitud y dirección, pero de sentido contrario que la fuerza que ejerce la mesa sobre el disco. Recapitulemos un poco. Hablamos que las fuerzas se dividen en dos grandes grupos, donde están las fuerzas a distancia y las fuerzas de campo. Las fuerzas que actúan a distancia, o también llamadas como fuerzas producto de un campo, son por ejemplo la fuerza de campo magnético, la fuerza de campo eléctrico, y una que hablaremos en extenso en este curso, como la fuerza producto del campo gravitatorio. Esta fuerza ocurre a partir de que tenemos también una aceleración constante, que es la aceleración de gravedad. Y a esta fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos, que es una fuerza a distancia, la llamaremos fuerza-peso. Es decir, la fuerza-peso se define como la fuerza con la cual la Tierra atrae a los cuerpos. Esto es debido al campo gravitatorio. Y acá hay dos conceptos que debemos dividir. Está el concepto de masa y está el concepto de peso. La masa de un cuerpo es una magnitud escalar y se mide en kilogramos. Corresponde a la cantidad de materia que posee un cuerpo y va a ser la misma en cualquier punto del espacio o en cualquier planeta. Tiene la misma masa. Pero el peso, como corresponde a la fuerza con la cual el planeta atrae al otro cuerpo, depende de donde estemos situados. Y el peso es una fuerza, por lo tanto se mide en newton en el sistema internacional y es una magnitud vectorial.
y dependerá de la aceleración de gravedad que exista en cada planeta. Otro tipo de las fuerzas es la fuerza que actúa por contacto, y hay dos tipos con los cuales trabajaremos bastante en este curso. Una de ellas es la fuerza normal, que es la fuerza que ejercen dos superficies entre sí y que impiden que los objetos sólidos se traspasen entre sí. La fuerza normal es una fuerza de contacto que actúa sobre superficies, es más, actúa perpendicular a la superficie. Acá tenemos tres ejemplos. Si el cuerpo está en una superficie horizontal, la fuerza normal estará perpendicular a esa superficie hacia arriba. Si el cuerpo está sobre una superficie vertical, la fuerza normal será perpendicular a esa superficie. Y si tenemos un cuerpo en un plano inclinado, la fuerza normal actuará también perpendicular a esa superficie. ¿Sí? Es decir, la fuerza normal siempre actúa perpendicular a las superficies en contacto. Otro tipo de fuerza es la fuerza que se opone al movimiento de los cuerpos. Acá las podemos distinguir en dos tipos. Por un lado está la fuerza de roce estático y la fuerza de roce cinético. Ambas son fuerzas de roces, tienen la misma naturaleza, pero la de roce estático es la fuerza que se opone justo antes de que el cuerpo empiece a moverse, y la de roce cinético o dinámico es cuando el cuerpo ya se encuentra en movimiento. La fuerza de roce estático se define como mu sub s por n, donde mu sub s es el coeficiente de roce estático entre superficies por la fuerza normal. Este coeficiente de roce estático es un coeficiente que actúa entre el material de las superficies, no en las áreas en contacto. Por ejemplo, hay un coeficiente de roce o coeficiente de fricción estático entre vidrio-vidrio, entre superficie de hielo con metal, entre superficie de madera con madera, entre superficie de agua con vidrio. O sea, este coeficiente de roce está entre materiales. Y la fuerza de roce estático será el coeficiente de fricción respectivo por la fuerza normal, justo antes de que el cuerpo empiece a moverse o salga de su estado de reposo. Por otro lado, la fuerza de fricción cinética o dinámica es mu sub k por n, donde mu sub k es el coeficiente de fricción cinético o coeficiente de fricción dinámico. Se llama en algunos textos de una u otra forma. Y este coeficiente, de igual manera que el coeficiente de fricción estático, actúa sobre materiales y corresponde al coeficiente cuando los cuerpos ya se encuentran en movimiento. Por ejemplo, el coeficiente de fricción cinético entre caucho y asfalto, entre vidrio-vidrio, entre metal y hielo, entre madera y madera. Es decir, la fuerza de roce estática corresponderá justo cuando el cuerpo, antes de que entre en movimiento, y el coeficiente de fricción dinámico que acompaña a la fuerza de roce dinámica o cinética es cuando ya el cuerpo se está moviendo. Generalmente se encuentra que el coeficiente de fricción cinético es menor que el coeficiente de fricción estático. Esto nos dice que nos costará menos, es decir, al aplicar una fuerza, cuando un cuerpo ya está en movimiento, que cuando un cuerpo está en reposo, para sacarlo de su estado de reposo. Para este video hemos utilizado el libro Física para Ciencias e Ingeniería, volumen 1, de Raymond Serway, la 7ª edición, y apuntes complementarios para la unidad Fuerza y Movimiento en segundo medio, un proyecto Fondesit de iniciación, de Carla Hernández y Silvia Tecpan. Gracias.